Yo no creía en brujería, o al menos eso decía en voz alta, porque en el fondo uno siempre guarda respeto por las cosas que no entiende. En mi pueblo se habla mucho, pero casi nadie se atreve a confirmar nada. Esa noche yo venía cansado del trabajo, con la cabeza llena de problemas normales, pensando en deudas, en el cansancio, en dormir. Nada me preparó para lo que iba a empezar ahí. El terreno detrás de mi casa siempre estuvo vacío, puro monte y tierra dura. Pero esa madrugada vi una luz temblando, como si alguien estuviera cuidando que no se apagara. Me asomé por la ventana con cuidado, sin hacer ruido, sintiendo ese presentimiento que no sabes explicar, pero que te eriza la piel. No eran una ni dos velas. Eran muchas, acomodadas con demasiada precisión. Había personas paradas alrededor, quietas, sin hablar normal. Murmuraban cosas bajitas, palabras que no alcanzaba a entender, pero que me hacían doler la cabeza solo de escucharlas. El aire se sentía pesado, como si costara trabajo respirar profundo. Incluso los perros del rumbo estaban callados, algo que nunca pasaba. En el centro del círculo había un hoyo recién cavado. Uno de ellos sacó un bulto envuelto en tela vieja y lo abrió despacio, casi con cuidado. Cuando vi lo que era, sentí que el estómago se me fue al suelo. Era una camisa mía, una que había perdido semanas antes y que nadie más tenía por qué tocar. Quise gritar, quise salir corriendo, pero el cuerpo no me respondió. Era como si algo me tuviera amarrado desde dentro. Metieron la camisa al hoyo, junto con un frasco pequeño que tenía un líquido oscuro, espeso, que reflejaba la luz de las velas de una forma que no me gustó nada. Luego echaron tierra encima, despacio, como si disfrutaran hacerlo. Cuando apagaron las velas, el silencio fue total. No exagero, ni viento, ni insectos, ni pasos. Cerré la ventana con cuidado y me recargué en la pared, temblando, tratando de convencerme de que había sido imaginación. Pero el olor a cera quemada se quedó en la casa toda la noche. Desde ese día empecé a sentirme mal, pero no de golpe. Era un cansancio raro, profundo, como si no importara cuánto durmiera. Me costaba levantarme, me dolían los huesos y una tristeza sin razón me seguía a todos lados. No era depresión, era otra cosa, algo ajeno. Empecé a soñar con tierra, siempre con tierra húmeda. Soñaba que alguien me empujaba hacia abajo, que me tapaban la cara, que me faltaba el aire. Me despertaba sudando y con las manos llenas de tierra imaginaria, rascándome como si hubiera estado cavando. Mi mamá fue la primera en notarlo.
Me dijo que ya no me veía igual, que tenía los ojos apagados. Me llevó con una señora que sabía limpiar, aunque yo fui más por no discutir que por creer. La señora me miró largo rato y suspiró como cansada. Me dijo que me habían hecho un trabajo mal puesto, que eso era lo peligroso, que no me querían muerto, solo amarrado, lento, desgastado, que alguien había puesto algo mío bajo la tierra para que mi vida se quedara ahí enterrada también. Me limpió con hierbas, rezos viejos, palabras que no entendí, pero que sentí en el cuerpo. Lloré sin querer, como si me sacaran algo que llevaba atorado. Esa noche dormí por primera vez en semanas, pero fue un sueño pesado, sin descanso. A los días fui al terreno. Cavé donde recordaba haber visto el ritual. Encontré restos de cera, pedazos de vidrio y mi camisa podrida. El frasco estaba roto, vacío. Eso fue lo que más miedo me dio. Desde entonces estoy mejor, al menos eso parece. Trabajo, hablo, hago mi vida, pero hay días en los que el cansancio vuelve sin aviso, como si alguien jalara de mí desde abajo, recordándome que no todo se desentierra completo. Yo ya no digo que no creo en brujería. Ahora digo que hay cosas que te alcanzan, aunque no creas en ellas. Y que a veces lo más aterrador no es que te quieran hacer daño, sino que casi lo logran. Mi tía vivía sola desde hacía años, en una casa vieja que siempre olía a humedad y velas apagadas. Nadie iba mucho a visitarla porque era rara, callada, y siempre parecía estar rezando algo. Cuando murió, dijeron que fue natural, que el corazón, que la edad. Pero nadie quiso dormir en esa casa después. A mí me tocó ayudar a limpiar sus cosas porque era familia y porque alguien tenía que hacerlo. Desde que entré, sentí una presión en el pecho, como si el aire estuviera más denso ahí adentro. El silencio no era normal. Era un silencio que parecía estar escuchando. En un cuarto del fondo encontré una mesa llena de restos de cera, platos rotos y papeles con símbolos dibujados a mano. No parecían dibujos hechos al azar. Tenían orden, repetición, intención. Sentí ganas de salir corriendo, pero seguí por terco. En una repisa había frascos de vidrio con nombres escritos con plumón ya casi borrado. Algunos decían fechas, otros solo apodos. Uno tenía mi nombre completo, no un diminutivo, no un error. Mi nombre bien escrito. Dentro había cabello, uñas y una foto mía doblada varias veces. Sentí una náusea inmediata, como si algo me hubiera golpeado desde adentro. No entendía por qué tendría eso, ni desde cuándo. Esa noche soñé con ella.
Estaba sentada en una silla, mirándome sin hablar, con los ojos cansados. No se veía mala, se veía triste, como alguien que se arrepintió demasiado tarde. Al despertar tenía marcas en los brazos, como si alguien me hubiera sostenido con fuerza. No eran moretones normales, eran marcas de dedos. Me quedé sentado un buen rato, tratando de convencerme de que había sido sueño. Empecé a escuchar ruidos en la casa, pasos lentos, siempre cerca de ese cuarto. Cada vez que me acercaba, el ruido se detenía. Me sentía observado incluso cuando estaba solo. Decidí deshacerme de todo. Quemé los papeles, tiré los frascos lejos, limpié el cuarto. Pero cuando regresé al día siguiente, el frasco con mi nombre estaba de nuevo en la repisa, intacto. Fui con un señor que ayudaba a romper trabajos. Me escuchó sin interrumpir y solo me dijo que mi tía había intentado protegerme a su manera, que había hecho algo que no sabía controlar. Me explicó que algunos rituales no son para dañar, sino para retener, para no quedarse solos. Eso fue lo que más miedo me dio. No me quería hacer daño, no quería perderme. Me ayudó a cerrar eso, a despedirme. Hicimos una oración sencilla, sin velas, sin símbolos, solo palabras. Sentí alivio, pero también culpa. Hoy la casa está vacía, ya no entro. No porque tenga miedo, sino porque entiendo que ahí quedaron cosas que no necesitan compañía. Y a veces pienso que el verdadero terror no es la brujería, sino el amor torcido que lleva a alguien a hacer cosas que no puede deshacer. Yo entré a ese rancho porque necesitaba trabajo, no porque quisiera quedarme. El dueño me dijo desde el inicio que no anduviera de noche por ciertas zonas, que ahí se escuchaban cosas y era mejor no provocar. Yo asentí, como asiente uno cuando cree que son exageraciones de gente mayor. El rancho era grande, viejo, con cercas torcidas y árboles que parecían crecer chuecos a propósito. De día todo se veía normal, incluso tranquilo. Pero cuando caía la noche, el silencio se volvía espeso, como si el lugar se quedara sin aire. La primera vez que vi algo raro fue en el corral. Encontré sal regada en círculo, perfectamente acomodada, sin huellas alrededor. En el centro había restos de velas negras y un gallo muerto, rígido, con los ojos abiertos. Me dio asco y miedo, pero no dije nada. Pensé que alguien del rancho andaba metido en cosas raras y ya. Limpié lo que pude y seguí trabajando, aunque todo el día me sentí observado, como si el monte estuviera pendiente de mí.
Esa noche soñé que caminaba descalzo sobre tierra mojada, siguiendo una voz que me llamaba por mi nombre. No gritaba, no susurraba, solo decía mi nombre con paciencia, como si supiera que tarde o temprano iba a obedecer. Empecé a despertar con tierra en las uñas, con los pies sucios, como si hubiera salido dormido. El cuerpo me dolía, pero no de cansancio, sino como después de una enfermedad larga. Pregunté a otro trabajador si había visto algo raro. Bajó la voz y me dijo que ese rancho tenía amarres antiguos, que ahí se hacían rituales para que la tierra no soltara a nadie, que el que entraba se quedaba. Empecé a notar cambios en mí. Pensaba menos en irme, aunque tenía razones. Algo me decía que ahí estaba mi lugar, que afuera no había nada para mí. Esa idea no era normal, pero se sentía cómoda. Una madrugada vi a una figura parada junto al corral. No tenía rostro claro, solo una silueta quieta, como hecha de sombra. No me dio miedo inmediato, me dio familiaridad. Al acercarme, sentí como el suelo vibraba bajo mis pies, suave, como un latido. Entendí que el rancho no estaba vacío. Estaba lleno de algo que no quería quedarse solo. Al día siguiente me fui sin avisar. Dejé mis cosas, el pago, todo. Corrí hasta que me ardieron los pulmones. No volteé atrás. Estuve enfermo semanas. Fiebre, sueños, temblores. Un señor me dijo que el lugar había intentado sembrarme. Hoy estoy bien, pero cuando huelo tierra mojada, algo dentro de mí se calma demasiado rápido. Y eso no me gusta, porque sé que si regreso a ese rancho, no me va a correr, me va a recibir. Mi mamá siempre me dijo que no aceptara regalos sin saber de dónde venían. Yo no le hice caso cuando encontré ese anillo tirado cerca del panteón, brillando como nuevo entre la tierra vieja. Lo levanté por curiosidad. No tenía nombre ni grabado. Era pesado, frío, como si nunca se calentara con el cuerpo. Me lo guardé sin pensar demasiado. Esa noche soñé con una mujer rezando de rodillas, llorando, pidiendo que alguien no la dejara sola. Su voz se me metió en el pecho. Me desperté con un nudo en la garganta. Desde que usé el anillo, empecé a tener suerte. Dinero, oportunidades, gente que me ayudaba sin razón. Pero también empecé a sentir una tristeza que no era mía. En los espejos, a veces veía mi reflejo retrasarse, como si no quisiera copiarme de inmediato. Pensé que era cansancio, estrés, excusas normales. Un vecino me preguntó de dónde había sacado el anillo. Cuando se lo mostré, se persignó
y se alejó sin decir nada más. Busqué a una señora conocida por ver cosas. Apenas lo tocó, me dijo que ese anillo era parte de un ritual de apego, hecho para que alguien nunca se fuera. Me explicó que la mujer del sueño había muerto sola, aferrándose a la vida, y que el anillo era su ancla. El que lo usara iba a cargar su necesidad. Intenté quitármelo, pero me dolía el dedo, como si la piel se negara. Me entró pánico. Lloré de coraje, de miedo. La señora me ayudó a quitármelo con rezos y sal. Sentí que algo se arrancaba de mí, como una despedida forzada. Esa noche soñé con la mujer otra vez. Ya no lloraba, solo me miraba cansada, decepcionada. Al despertar, el anillo estaba partido en dos sobre la mesa. Nunca supe cómo llegó ahí. Desde entonces desconfío de la suerte fácil. Prefiero las cosas que cuestan, porque entendí que a veces lo que se te pega no quiere ayudarte, quiere quedarse.